Todo lo que nadie te ha contado sobre la pesca artesanal, el manejo del gobierno en el fraccionamiento de merluza y cómo esto podría impactar en las próximas elecciones presidenciales en este video. Si nos retrotraemos hace unos meses, la Cámara de Diputados puso un fraccionamiento de merluza de un 70-30. 70 para los pescadores industriales, 30% para la pesca artesanal. Celebraciones, abrazos. Hay una foto ahí del subsecretario de Pesca Julio Salas con el ministro de Economía Nicolás Grau enfundiéndose en un abrazo apretado en lo que era la celebración de cambiar lo que había sido la corrupción de la ley Longueira, que recordemos la había entregado a perpetuidad el Mar de Chile a 7 familias en una ley que se hizo como un traje medida para la pesca industrial. Se pagó a senadores por realizar esa ley. Y ahora lo que había sido la promesa del gobierno de cambiar esa ley, de ingresar una nueva ley de pesca, se revierte. Porque luego de que salió de la Cámara de Diputados, llegó al Senado, que es donde finalmente se terminan reescribiendo las leyes que salen de la Cámara de Diputados. Y esta ley primero pasó por la Comisión de Pesca, después pasó por la Comisión de Hacienda, una serie de protestas mediante, y finalmente no hubo un acuerdo en torno a la merluza. ¿Qué es lo que sucedió? Si en algún momento se llegó a un acuerdo de un 55 para la pesca artesanal y un 45 para la pesca industrial de merluza, una empresa Pacific Blue, que es controlada por Bruma, la misma empresa del Cobra, que es el buque navío que impactó a un barco de pescadores artesanal y que ahora se encuentra en investigación, dio una señal clara. Con ese fraccionamiento se cierra Pacific Blue. Eso obviamente hizo estallar todas las alarmas porque la región del Biobío es la misma región donde se cerró Huachipato. Ahora podrían ser 500 empleos menos si es que se llegase a cerrar Pacific Blue. Eso sin considerar que Pacific Blue llevaba pérdidas hace 3 años. Había despedido trabajadores. No era una situación nueva que se pudiera argumentar que por un nuevo fraccionamiento fuera a cerrar. Pero luego de que la comisión mixta aprobó ese 55-45, que justamente aumentaban desde un 40%, que es lo que tienen actualmente con la ley Longueira, a un 55%. El subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó un error en una cifra del desembarque que justamente hacía la empresa que iba a cerrar. No podía ser de otra manera que un error de esa magnitud, que debido a eso se tuvo que volver a discutir el fraccionamiento de la merluza, que ya había estado cerrado. Y para que se pudiera reabrir la discusión había que tener unanimidad de todos los parlamentarios de la comisión mixta. Justamente ahí fue donde el diputado Brito dijo que él no iba a dar la oportunidad de reabrir la discusión del fraccionamiento, porque entendía, y así lo entendían muchos parlamentarios también, que la cifra dada por el subsecretario no hizo cambiar su votación, que ellos tenían una decisión política y también técnica en dotar de una mayor justicia y de un mayor fraccionamiento a los pescadores artesanales. Porque justamente el dato que se entregó no hacía cambiar la discusión de fondo, y luego de 2 semanas de receso se vuelve a discutir. Uno puede ver casi las transmisiones de la comisión mixta o de la comisión de pesca como una verdadera telenovela en que hay aliados inesperados, hay peleas que uno no se esperaba, y justamente es lo que pasó en la última sesión de la comisión mixta. Si en algún momento el gobierno prometió un 50 y 50 del fraccionamiento de merluza, hubo un vuelco y al final quedó 55% para los industriales, 45% para la pesca artesanal, porque el ministro Nicolás Grau negoció justamente con Pacific Blue y les dijo cuánto es el fraccionamiento que necesitan para no cerrar. Y la empresa dijo 55% para los industriales y no se cierra, que justamente Pacific Blue es la empresa que está en la región del Biobío. Y esto también hay que ponerlo en un contexto aún más macro, porque la región del Biobío también se vio afectada por lo que fue el cierre de Talcahuano, y eso impactó a muchos empleos, y es una zona que viene deprimida hace bastante tiempo. Pero eso no es razón también para que un ministro le entregue un cheque en blanco a una empresa para poder negociar y poder establecer un fraccionamiento, desoyendo también el acuerdo que tenían con los pescadores artesanales de un 50 y 50. Porque recordemos, como decíamos al principio, de la Cámara de Diputados salió un 70-30. Hubo un compromiso de un 50 y 50 que no se cumplió. Y justamente fue el diputado Jorge Brito del Frente Amplio, el mismo partido del ministro Grau, que empezaron a discutir ahí en la comisión mixta que se estaba desoyendo el acuerdo que se había hecho. Se hablaba de traición, se habla ahora también de una puñalada por la espalda que se hizo a los pescadores artesanales. Y también para mí lo más importante es qué fiabilidad da Pacific Blue de no cerrar, porque es una empresa que hace 3 años que viene con pérdida. ¿Cuál es la factibilidad que el próximo año, por ejemplo, no cierre debido a su pérdida económica y debido a esa amenaza que se hizo de cerrar, esa amenaza que se hizo de 500 empleos, se haya determinado un fraccionamiento a favor de la industria, a favor de esa empresa? Hay algo que de fondo que no se discute, que no se ve en las discusiones en la comisión mixta, no se ve en los paneles en los que se invita, por ejemplo, a Zona Pesca o en las cartas de Pacific Blue, es qué pasa con la sustentabilidad del recurso. Porque cada año que pasa, los mismos pescadores artesanales tienen que ir más lejos para poder sacar merluza. Y eso todos lo saben, que si se mantiene un fraccionamiento similar, no hay posibilidad de cambiar esa sustentabilidad. No hay posibilidad de que
en buen chileno, haya más merluza para que puedan sacar Pacific Blue, los pescadores artesanales. Y justamente por eso, este lunes, pescadores de todas esas zonas se dirigieron hacia La Moneda, junto con la senadora Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, con el diputado Jorge Brito, para pedirle al presidente a través de una carta si podía ingresar un veto aditivo para poder cambiar este fraccionamiento que se había acordado. Y aquí hay algo que es interesante. Por un lado, hay una pelea, una discusión entre el diputado Jorge Brito del Frente Amplio con el ministro Grau, ambos del Frente Amplio. Por otro lado, la senadora Bodanovich, senadora del MAL, una de las zonas también más afectadas por ese fraccionamiento. Y ahí uno se da cuenta de lo que decía hace unos minutos de esa suerte de teleserie. Porque en otro contexto, hace unos meses, el ministro Grau, el diputado Brito junto con el subsecretario de Pesca, juntos impulsaban un aumento de la cuota artesanal. Y ahora las cosas se revierten. Lo mismo pasa también, por ejemplo, en el Partido Socialista. Porque los diputados del Partido Socialista están por aumentar la cuota de pesca artesanal, pero por otro lado están los senadores del Partido Socialista que están en contra, y ahí se realiza un choque de intereses que es interesante de ver, porque uno muchas veces, si es que no sigue la comisión mixta, la comisión de pesca, hay cosas de las que no se da por enterado. Por ejemplo, y que lo sacamos también aquí en el desconcierto, cómo el senador Insulza se pone de acuerdo con el senador Macaya y otros senadores de derecha para darle justamente más fraccionamiento a los industriales. Y al mismo tiempo la presidenta del partido del senador Insulza vota completamente distinto. Se rebaraja el naipe y eso perfectamente puede significar un cambio también en lo que son las alianzas de cara a la carrera presidencial. Hay que recordar también que antes del receso de 2 semanas, justo cuando fue el momento del error del subsecretario, Carolina Toá hizo un punto de prensa de la región del Biobío junto con el senador Saavedra apoyando la pesca industrial. Al mismo tiempo, varias de las actividades de campaña de Gonzalo Winter del Frente Amplio han sido justamente en la Caleta Portales, en San Antonio, junto con el diputado Brito, en apoyo a la pesca artesanal y a lo que quiere la pesca artesanal. Y ahí cabe preguntarse también cuáles son los intereses también de estos candidatos presidenciales del oficialismo y dónde se posicionan cada uno en este momento, donde justo hoy, lunes 9 de junio, que es cuando estamos grabando, los pescadores artesanales se dirigieron a La Moneda para pedirle al presidente Boric que cambie su parecer frente a lo que consideran una traición del ministro Grau. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El presidente Boric se irá a pronunciar en relación a la promesa que hizo de un 50 y 50 para la pesca industrial? ¿O finalmente va a quedar la decisión que tomó el ministro Grau junto con Pacific Blue, que aumenta solo un 5% la pesca artesanal? Eso es algo que se va a ir desarrollando en esta semana, pero lo que está claro es que la pesca artesanal no está contenta con esta decisión del Ejecutivo y de que sienten justamente que debido a años de puesta en ejercicio de una ley corrupta, era el momento de un poco de justicia con una actividad que entrega el sustento económico a miles de familias, donde la merluza no solo es una actividad económica, productiva, sino que también es casi una actividad cultural porque hay una serie de actividades conexas que realizan muchas mujeres de fileteado, de secado del pescado de merluza, que se ponen en tela de juicio con una decisión así y de que esperaban del gobierno en el que habían confiado, una decisión distinta. ¿Y tú, qué opinas? ¿El presidente Boric se debería pronunciar o debería quedarse este fraccionamiento que favorece a la pesca industrial y que fue decidida por el ministro Grau junto con Pacific Blue? Te leemos en los comentarios.